Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora de que nos estén viendo. En este video estaremos enfocándonos en hablar sobre qué es una base de datos y sus derivadas, tanto como sus aplicaciones o sujetores que cómo se utilizan, cuáles las empresas son las que la utilizan, cómo se gestiona también en una inteligencia artificial y, por ejemplo, en qué lenguaje se programa, si no es SQL o en SQL. Y principalmente empezaremos para ver qué es una base de datos. La base de datos es como un tipo de programa donde se coloca información y donde se almacena de forma estructurada para poder conseguir esa información más fácil. Por ejemplo, en una biblioteca están los libros, todo eso se organiza en ciertas categorías, entonces a través de una base de datos tú puedes buscar el libro o la categoría del libro de una forma más fácil. Aunque mayormente el concepto de base de datos se puede representar en grandes partes. Por ejemplo, si empezamos desde la casa, guardando la comida, guardando los alimentos, guardando todo tipo de cosas. Es una base de datos no digital. A nivel digital no lo es, pero es una base de datos a nivel físico. Nombrando esa situación, ¿verdad? Digamos, estás nombrando una lista de ideas que te han anotado, por ejemplo, lavar los platos o hacer cualquier que hacer. Digamos, pero eso sería más como que una base de datos, pero para de tu memoria. Que nuestra memoria sería un disco duro más grande que existe, que puede almacenar demasiada información relevante para nuestra situación. Creo que yo recuerdo que son, más de 3 terabytes o 3 megabytes. No me Son acuerdo como realmente. 4 mil millones de terabytes más o menos. No, lo que pasa es que el cerebro va olvidando, entonces por eso es que jamás se llena totalmente. Hay una información que es la que uno detiene más, pero eso después pasa al resto del cerebro, que es lo que lo almacena. Pero hay una parte que uno va olvidando poco a poco, como no lo tiene, que sería como en una base de datos, así no la tiene con mayor importancia, esa información se va perdiendo. Porque imagínense cuando uno se golpea la cabeza, hay unos momentos donde uno pierde cierta información, porque puede que en esa parte del cerebro estuviera ubicado, aunque han descubierto las personas que el cerebro en sí está todo repartido, todas las funciones o la información. Puede que pierdas una parte del cerebro, o como también se puede decir, con una base de datos hay otros registros en otra parte, que eso es lo que lo mantiene. Digamos, se pierde la información irrelevante, no necesariamente, Sí. solo se guardan los recuerdos importantes. Que, por ejemplo, yo de pequeño no me acuerdo de mucho, digamos, me acuerdo de como de la escuela para adelante, me acuerdo de mi cumpleaños y cosas así, digamos, la información que no es relevante Lo que más se para... prioriza. Ajá, Sí, es como si lo que en una base de datos lo estuviéramos comparando como la normalización, que guarda una parte importante de esa memoria. Pero ¿por qué hablamos de base de datos? Bueno, hablamos de base de datos porque hoy en día todo se basa en eso, en la información. Todo el mundo, ahora es un mundo digital, necesitamos guardar datos, necesitamos guardar cosas, procesos, todo lo necesario, mayormente en la Big Data, que se le dice ese proceso cuando una gran suma de datos, ¿cierto? Así los servidores. En servidores. Esto nos lleva a las aplicaciones que tiene la base de datos hoy en día. Sí, pero entonces lo podemos comparar con grandes empresas. Hay grandes empresas que usan base de datos para gestionar toda la información. Por ejemplo, podemos hablar de Amazon, que sería una de las más grandes, La más obvia. la más obvia en la actualidad. También sería Microsoft, que es una de las que tiene las mayores bases de datos. Sí, Por todos los registros que tiene de los usuarios, también las ventas que hacen y también los servicios que prestan a otras empresas que usan su sistema, creo que era Azure. sí. Y mientras tanto que en Amazon trabaja con Oracle. que son los gestores de Sí, las bases que de serían los datos. servidores donde se manejan esas bases de datos. Como eso necesita mucha potencia de cálculo y discos de petabytes, no terabytes, sino petabytes o exabytes, que son cantidades enormes de información. Tienen que traspasar por esos sistemas. Sí, aunque hay algunos que son relacionados y otros que no son relacionados. O sea, creo que, por lo que entendí, los no relacionados son los que utilizan las grandes empresas como para que sea un poquito más rápido. Eso serían las big data. Ujú. Entonces podemos concluir que para una base de datos es una biblioteca de información que se encarga de organizar diferentes tipos de información dependiendo de que quiere guardar el usuario.
por ejemplo, Amazon, la cantidad de productos que, vamos a hablar de, por ejemplo, de su página de venta, que son los usuarios que se registran, los productos que se almacenan, los productos que se van, que sea información que va saliendo y otras que va guardando, que son los archivos que va subiendo la gente, los productos. Así también las recomendaciones que le hace a las personas. Que gracias a esa información le muestra en la página principal de su usuario qué es lo que le puede interesar. Gracias a la información que se va recopilando con la base de datos. Sí, eso también pasa en las redes sociales. Mucho con, por lo menos Facebook o algo así. A Que YouTube, que todo el mundo con también. YouTube también. Esos son Big Data, porque son datos no estructurados. Es para guardar más información dentro de ellos. Y a través de eso le dan al usuario como que la información que necesita o lo que le interesa más. Pues. Claro, pero ahí ya estamos hablando de lo que son los gestores de base de datos, Sí, pues, mayormente. sí, porque ya gestor de base de datos importante, ¿cuáles hay? Por parte de Microsoft está SQL Server, está su parte gratuita como su parte paga, que cada uno tiene su ventaja y desventaja, o MySQL, que por parte de Java, y Oracle, que también por parte de Java, pero que ese es el más utilizado, que por ejemplo, como mencionamos anteriormente, Oracle es usado por Amazon, principalmente. En gran parte. Ahí, los estructurados. ¿Cómo? ¿Y los estructurados? No, los estructurados son aquellas bases de datos que utilizan tablas. ¿A qué tablas se refieren? Las tablas aquellas que guardan un registro único dentro de la base de datos, una información. Este ya es un gestor, porque existen los tipos de gestores, los no relacionales o los estructurales, los que están relacionados, y los no estructurales no relacionados, que ya lo mencionamos varias veces aquí. O también en inglés, Database Manager System. Database Manager System, Sí. ¿cierto? Ajá. algo así, MS. DBMS, como se conoce mayormente. Porque también los que son relacionales, se dice mayormente relacionales, como trabajan con tablas y filas, cada una de estas guarda un registro único dentro de la base de datos. Esto se hace de manera más fácil porque es más fácil acceder a un registro que acceder a buscar información por partes. Me refiero a un registro único de una persona, un usuario mayormente en la web. Eso en base a qué lenguaje de programación se está refiriendo. El más obvio, probablemente MySQL. El que más se utiliza, el que más trabaja con datos relacionales, con tablas. Su registro único. Sí, porque MySQL tiene un software libre, digamos, programar. Así que es abierto al público. Sí, Es digamos, de gratuito, código pues. abierto, es de código abierto, es gratuito. sí, Ajá, es de código abierto, pero creo que ahorita para Venezuela, depende, por los términos de Java, no se puede utilizar ahorita, no que sea con un VPN. ¿Y Claro. cuáles son cuál sería como la desventaja de ese que es gratuito con uno que no es gratuito? Depende también del apoyo que tenga de la comunidad. Claro, porque Pero más Por MySQL primero- tiene mucho apoyo, pues. la primera gran diferencia que hay entre el gratuito y el pago es el dinero. Ah, bueno, sí. ¿Cuánto se paga? No, pero realmente, como tal, lo que pasa es que los de código abierto siempre tienen que ser, o cómo decirlo, mantenidos por el usuario, por las personas que lo buscan. Y mayormente los pagos siempre están ya gestionados desde su creador o una empresa, o alguien que los utiliza directamente. Por eso es que los de pago, al ser ya manejados desde su principio, teniendo unas bases sólidas, es como más factible, porque ha pasado por proceso de prueba, pues ya se ha comprobado lo que hace, lo que puede hacer y lo que no. Y por ende puede llegar a ser más factible que empezar desde cero, como sería con un código abierto. Claro, o sea, te pueden ocurrir algunos errores o algo no se puede relacionar bien y así. Claro, porque el código abierto trata más. Una de las ventajas del código abierto es que como lo utilices es más fijo, es más El mantenimiento es más fácil de realizar. el mantenimiento más fácil de realizar. ¿Por qué? Porque ya los límites, no es como límites, lo que puede llegar a realizar ya está fijo. No me explico muy Digamos, el bien. tipo el límite de almacenamiento que puede almacenar. No es el límite, es como las funciones que cumple. Ah, sí. Que está Digamos, como a recortado. tener menos funciones es más fácil mantenerlo porque, por ejemplo, si estamos hablando de una paga,
puede tener varias funciones que tienes que revisar una por una para ver si está funcionando todas correctamente, y pues se te puede complicar el mantenimiento. Claro. Ahí también una de las diferencias entre las pagas y no pagas es que puede que haya en las pagas una persona que esté dando soporte, porque esa es una de las ventajas que tiene las pagas. Sí, Que uno puede ir hacia la página principal y poner un reporte de que en tal parte o algo está fallando, que no está funcionando correctamente la base de datos, etc. Esas son una de las ventajas. Mientras que en la libre, uno tendría que esperar que alguien suba o la comunidad suba una actualización que puede que tarde mucho tiempo o empeore la situación. Sí, por ejemplo, podemos poner el gestor de SQL Server por parte de Microsoft, que tiene el gestor gratis y el gestor de empresa, que ya es el pago. El gestor de empresa ya trae con varias funciones integradas y mucho más almacenamiento para guardar todo el tipo de información que quiere realizar la empresa. Aparte que te proponen un respaldo, Sí, por si tus datos se pierden. mientras que el gestor gratuito te permite crear bases de datos simples con el lenguaje SQL. Y, por ejemplo, la base de datos te permite colocar, creo que hasta un límite de columna, pero exactamente no me acuerdo. Pero si lo comparamos con otros gestores, por ejemplo el MySQL que es gratuito, te permite con las mismas funciones que el SQL Server, solo que MySQL, como dijimos, está basado y orientado gracias a ayuda de Java, mientras que Microsoft tiene su propia programación. Sí. Bueno, como ya nos estamos refiriendo a las bases de datos, bueno, mayormente a los gestores de bases de datos, tanto pagos como gratuitos, generalmente todos estos tienen ventajas y desventajas, claramente. Si nos fijamos en solo uno, este va a tener tanto sus ventajas como desventajas, igualmente, para el pago igual, gratuito. Pero a un nivel más general, más generalizado, de lo que son desventajas y desventajas, en los pagos y no pagos, tienen muchas cosas en común, claramente, como ya lo que mencionamos, como el gratuito, tiene la ventaja de que al uno gestionarse solo, al uno interactuar solo con el formato, uno puede ser más creativo, siendo más a su personalización y esas cosas. Puede haber otros más. ¿Qué ustedes mencionarían de esto? Como dijiste, al ser de uso más fácil, como se mencionó anteriormente, su mantenimiento es mucho más sencillo, porque al tener menos información almacenada y menos funciones, no te prioriza tanto a la hora de realizar su mantenimiento. Pero entonces, ya estamos hablando de la gratuita, entonces podemos hablar, por ejemplo, de sus desventajas, que a su vez también puede ser la ventaja de la paga. Claro. Bueno, una de sus desventajas es que es menos compatible con los hardwares que se usan, pues. Claro, en un mundo... Bueno, esto depende si es online o no es online. También. Sí, pero ten en cuenta que los gratuitos están trabajando en código abierto. Ya tener un código abierto tiene la posibilidad de ser compatible con cualquier programa. Con el programa. Sí, por eso. Ese también sería una desventaja del pago, porque al tener un código... Una ventaja del pago. No, porque No, el pago hace código cerrado. Hay mucha posibilidad de que no sea compatible con otro programa pago. Sí, sí. Entonces, al hacer el código abierto tiene más posibilidad de que sea Compatible con compatible. Sí, sí, le puedes Ok, poner programa. módulos, como unos módulos, Sí, por ejemplo. para extenderlos, o extensiones también serían. Sí, por ejemplo, yo leí vi en un video que a la hora de, por ejemplo, de gestionar una información en un sistema operativo es más fácil hacerlo con un código abierto, que puede ser una base de datos abierta, porque como dice ahí, su solo significado es de código abierto, no tanto y tiene más compatibilidad con los hardware de este tipo de programas, como los sistemas operativos. Pero entonces aquí llegamos a una ventaja de los pagos. Al tener más funciones puedes indagar más en los errores. O customizarlo más. Sí, El trabajo que vayas a hacer. customizarlo más. También te repara la información si acaso la perdés.
aparte de lo que ya hablamos, está manejado por un grupo de personas que ya son profesionales en esto. Así que si no sabes o te ocurre un problema, pueden solucionarlo ellos. Sí, pero ten en cuenta que cuando trabajas con el gratuito, con el pago, si te sale un error, al tener tú la versión gratuita, la gratuita normalmente no tiene actualizaciones. Exacto. Mientras que la paga tiene actualizaciones a cada rato. Entonces si te sale un error, tú no lo de la propia Hay que aplicación, esperar a hay que- que esperar que actualice. Esa Sí, es una de porque- las desventajas. Sí, esa es una desventaja. Otra desventaja también es que la más obvia, claro, hay que pagar. Sí, no, pero, nuevamente, pues, por ejemplo, la gratis, pues el dinero que te ahorras usando la gratuita, pues úsalo, invertirlo en otro sistema que quieras usar. Mientras que la paga, pues te quita ese beneficio a la hora de ahorrar ese dinero. Ah, pero eso también dependería en qué lo vayas a utilizar. Porque puede que sea una sola persona la que esté haciendo la base de datos, un negocio pequeño, que no necesita mucha cantidad. Pero el pago, ahí sí lo van a necesitar las grandes empresas, porque necesitan que algo le dé soporte. Sí, pero entonces, cuando tú estás, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a hacer una base de datos entre nosotros cuatro, por ejemplo, yo soy el que quiere gestionar una base de datos y estamos usando un programa gratuito, el dinero que yo me estoy ahorrando por no pagar un sistema de pago es el dinero que yo le voy a usar para pagar uno de ustedes, digamos. Estoy sacrificando no pagar el programa, en cambio pagar ustedes y terminarlo mucho más rápido, pero con funciones limitadas. Eficiencia por coste. Equilibrio por Sí, costo. o sea, está como que, o sea, para uno hacer una base de datos o en que, si uno lo va a hacer gratuita o no, tiene que basarse en eso, o sea, si es una empresa grande, se puede hacer una que es paga, pues. Claro, Mientras hacer que una si es gestión. ajá, exacto. Depende Sistema más óptimo. de los requisitos que estemos manejando. Ah, bueno, también. Claro, porque Si es una algo empresa bastante grande es complejo, preferible un pago. sí. Claramente está. Entonces con esto ya combinaríamos las ventajas y desventajas de los sistemas pagos y no pagos. Entonces nos meteríamos de lleno en el lenguaje de programación que se usa en una base de datos. Que en esta ocasión creo que nos tocaría hablar primero de la que se usa actualmente, que es SQL. La más usada, la más dicha. Sí, que su significado no me acuerdo cuál sería, pues, a ver si alguien me refresca la memoria. Ahí lo dice. Ajá, a ver si. Sí, porque ese es el programa más utilizado. La mayoría de los gestores tienen su nombre. Por ejemplo, MySQL, SQL Server. Entonces creo que hace mucho énfasis que ese es el lenguaje que se usa a la hora de realizar una base de datos. Porque también ha sido apoyado por muchas empresas y también ha logrado facilitarle a las personas, en vez de tener que programar todo con, ¿cómo se diría? Con lenguajes que se utilizan comúnmente, mientras que este te da la mayor facilidad. Digamos, no nos complicamos con el lenguaje ya pasado de... No pasado, sino que complicarían más el proceso. Mientras que el otro sería más directo, o podríamos especificarlo sin tener que extendernos demasiado, y eso ocuparía mucho en esa base de datos. Todo gracias a la certeza SQL. Sí. Sí, pero para grandes cantidades de datos, como ya me habéis mencionado mucho, está también el NoSQL, el cual es otro gestor. Creo que recuerdas otro gestor, ¿cierto? De base de datos. Sí, hay otro gestor. El cual se encarga de almacenar toda la información, el Big Data. Un ejemplo de esto son, como se menciona, las redes sociales. Las redes sociales trabajan con estos sistemas que son no estructurados, porque sirven más para, ¿cómo decirlo?, manejar la información en grandes cantidades. Sí, porque según lo que yo he visto, el NoSQL se utiliza para sistemas tanto estructurados, semi-estructurados y no estructurados. Así que para ese tipo de redes se utiliza más el NoSQL. Mientras que el SQL se enfoca más en uno solo, que son los estructurados, pero se enfoca mejor en ese término que el NoSQL. Entonces la diferencia es que uno así trabaja con información estructurada, mientras que el otro es para mayor cantidad de información, mientras que el otro la clasifica. Esas serían las diferencias entre ambas. Bueno, sí, aquí dice que NoSQL es literalmente not only SQL, o sea, no solamente SQL. Pues. Es como un poquito más amplio Sí. con respecto a eso. Pues. Utiliza funciones de
se puede decir. Entonces podríamos meter otro lenguaje de programación a la hora de realizar una base de datos, como puede ser C o C++. Sí, eso yo lo había leído y sí lo mencionan por ahí. Y se usa C o C++. Que, por ejemplo, si queremos mencionar algo, un lenguaje de programación que se usa a la hora de realizar una base de datos en redes, podemos hablar de Java. Que a pesar de que tienen sus años, siguen siendo muy útiles en la actualidad. Sí, como lo hemos mencionado, que Java trabaja con Oracle, que es su propia empresa creada por ellos, y Oracle es usada por Amazon. Digamos, no estamos haciendo nada realista de lo que ya hemos hablado anteriormente. Una de las ventajas sería la de como que trabaja con Java, que eso te puedes utilizar en cualquier dispositivo. Porque Sí. gracias a la máquina integrada que tiene el mismo Java, que uno se descarga, uno puede utilizarlo hasta en los teléfonos de antes. Si utilizaba antes era el Java, porque como tiene una máquina dentro, una máquina virtual, eso iba traduciendo instantáneamente. Y eso es lo que le permitió funcionar en múltiples equipos. Y aún se siguen utilizando. Entonces, haciendo énfasis ya en lo anteriormente dicho, ¿cómo se usa ahorita una base de datos en la actualidad? ¿O cómo se usaría? Son muy utilizadas porque se utilizan. Es para recopilar información que puede servir para venderles productos a las personas, para recomendarles cosas, así como también se usan para los mapas, así como el Google Maps y todo eso. Sí, que ya que con el Google Maps se usa gracias a lo que se recopila de un satélite de un satélite que ellos tienen. Entonces eso se guarda en imágenes porque ahorita en el Google Maps la imagen que nosotros vemos a la hora de utilizarlo es una imagen que se tomó hace mucho tiempo desde arriba, digamos, no es actualizada actual. Algunas. Solo hay algunas que se actualizan, que ya puede ser, por ejemplo, antes de que se creara el manto de la Divina Pastora, esa imagen era pura montaña, pero ahorita se enfocaron tanto en esa zona y ahorita se actualizó y sale ya el manto. Digamos, se va actualizando con el Google Con el Maps. tiempo. Claro, así tiene que ser, porque para una organización no es factible que tengas datos que ya no son necesarios. Sí, Así y es. en el Google Maps también se guardan las imágenes porque está la opción de tomar desde tu ángulo de 360, digamos, tú grabas todas tus zonas y eso tú la puedes guardar en el Google Maps para que la gente la vea. Aunque Sí, también escuchamos. las imágenes antiguas Sí. se pueden utilizar para ver la topografía de ese tiempo o de ese momento. Porque esa información no se puede perder porque imagínense que antes de una construcción o antes de un suceso había una montaña en un sitio o un bosque. Pero después de ocurrir ese suceso en un periodo de tiempo, ya no existe. Pero las personas pueden utilizar esa información que está para ver cómo era esa zona o qué es lo que pudo haber producido ese fenómeno. Sí, pero por ejemplo, un caso nuevo, porque eso fue hace como 3 semanas cuando fui un poco fuerte Terepaima, que a mí yo me daba para buscar como dónde estaba ubicado. Entonces me salía que la mayoría era puro árboles o sembraderos. Digamos, es una foto ya vieja, porque hasta adentro sale ese poco de carpa y en el sitio donde nosotros estábamos haciendo el circuito sale puro bosque sin ni siquiera una carpa por ahí, digamos. Ahorita ya está mucho más desarrollado, digamos. Puedo decir que esa imagen es de hace como 4 o 5 años, antes de que se fabricara el circuito y todo se establecieran ahí. Claro, pero como tal no se ha actualizado porque no No hay se mucha permite. gente. Ah, no se permite. No se permite. Como son sitios de entrenamiento. Sí, sí. Eso es como algunas veces uno revisa en el Google Maps. Y hay sitios que por nada del mundo se van a actualizar. Porque Sí, son pero zonas restringidas. Son zonas de actividad militar, por eso no se actualiza. Eso puede ser un claro ejemplo. Pero entonces, cuando ya estamos hablando de base de datos en la actualidad, que hay algo más actual que la inteligencia artificial. Y también esto. La Teléfono. base de datos que tiene el teléfono. Como había yo mencionado antes que comenzáramos, sobre la base de datos que tiene el teléfono en sus fotos. Que algunas veces te hace un collage por sí solo, o te recomienda fotos que ya que tienen como un año y te lo vas mostrando, así como nostálgico.
Estás hablando de cómo se utiliza Facebook. Sí. Sí, pero Sí, Pero también esa es la función. Sí, la función de Facebook. Casualidad, esta mañana me salió un récord de hace 6 años. A mí no me salen, no entro mucho. Bueno, Pero ya subiste sin foto. salir tanto del tema, mayormente la base de datos, como mencionaste, la actualidad. ¿Qué es lo que más se ve ahorita en la actualidad? ¿Qué es lo que está saliendo mucho? La inteligencia artificial. entonces, Es lo único que bueno, no se está hablando únicamente de eso, pero es lo que más énfasis se tiene. Entonces, ¿qué pasaría si trasladáramos lo que es la inteligencia artificial para las bases de datos? Sí, pero hay que tener en cuenta que a la hora de hacer el cerebro de una inteligencia artificial son los datos que almacena. ¿Y dónde se almacenan todos esos datos? En una base de datos. Sí, porque para poder entrenar una inteligencia artificial, o más bien dicho, una red neuronal, porque la inteligencia artificial es un conjunto de ellas, para poder entrenar esa red neuronal, necesitas hacer un entrenamiento en sí. Para eso necesitas una base de datos, para que pueda aprender. Pero no puede aprenderse y copiarse todo eso, sino detalles mínimos que le permitan aprender sin copiar. Entonces, ¿qué inteligencia artificial está triunfando ahorita en la actualidad? Bueno, la que se ve más es GPT. ChatGPT, pero hasta donde tengo entendido, ChatGPT salió con su versión 3.5. Y en la actualidad está el GPT-4. ¿Y cuál es la diferencia principal entre ellas? La información que puede almacenar. Sí, que serían con los tokens, Sí. que son las palabras, que esos tokens se le agregan unas palabras, que es la que pueden manejar. No sé si eran como 30 páginas de letras que podía manejar al mismo tiempo. Porque yo había visto un informe de OpenAI, así la empresa que lo creó, que mencionan sobre eso en un artículo. Entonces, está hablando de ChatGPT porque te puede realizar con toda la información que tiene almacenada en sí, puedes sacar cualquier información o cosa que tú le pidas. Pero entonces podemos mencionar su competidora, que está recientemente sacada, que es sacada por Google, Hay dos, No la conozco. que es Google Tor, ¿Mm? que es otra ya sacada que le está haciendo competencia a ChatGPT. Que también sería la de Bing, que es como un derivado de, así como se dice, como un custom de así de GPT-4, que lo crearon para Microsoft. Así agarraron partes de ChatGPT-4, no GPT-4 en sí, y lo crearon a Bing, que es el que se está utilizando y es el que está en el navegador de Microsoft, que sería ese. Pero yo creo que el ChatGPT es el futuro de los programadores. Es que tú le puedes decir que te haga un código de, por ejemplo, de un gato saltando en lenguaje C y te lo va a hacer. Eso te simplifica mucho a la hora de poder programar. O Es simplemente, muy buena opción. Sí, pero también tienes que saber ¿Cómo de eso, funciona? ¿no? Cómo lo escribe y todo. Porque hay veces que te lo escribe y algunas veces funciona enteramente. Pero hay otras veces que tienes que ponerte a ver en los códigos porque hay algunos fallos. Entonces no tienes que preguntarle a la IA porque me sale tal error. Y la IA te lo va implementando. Esos son uno de los fallos que tienen esas inteligencias artificiales. Y también la de ChatGPT-4 está con una base no actualizada, que sería creo que hasta 2020. Es la base que se utiliza para entrenamiento. Significa que no tiene información a partir de ese tiempo para acá. Porque claro. la de Bing está conectado a internet, que esa es una de las ventajas que tiene esa inteligencia sí, artificial. pero ChatGPT, si lo queremos relacionar con una base de datos, es que ella va aprendiendo dependiendo de la cosa que no sepa. Nosotros le podemos mandarle a hacer un código que hable de un gato saltando y se agache, pero por ejemplo, eso lo sepa cómo saltar y tú decís que pasa. Baja, hay que decirle que, por ejemplo, métate el código en la coordenada tal y él la va A los almacenando. prompts. Sí, digamos, él la va almacenando y después cuando tú se lo vas a preguntar, él ya va a saber cómo hacer que el gato baje. Por ejemplo, sí, pues está guardando la información. Sí, pero eso también tiene, como lo que había dicho yo, que serían los tokens. Esos son el límite que tiene para almacenar información. Después de un tiempo, lo pierde. Bueno, además de eso de la parte de programación, también sirve mucho para recolectar información. O sea, si tú le pides información específica de cierta forma, te lo hace también. Ese sería
hay una diferencia entre la versión 3 y 3.5 y la versión 4, es que la versión 3.5 había mucha incoherencia o que se inventa. Y ahí aún en la actualidad se inventa cosas. Puede que esté diciendo, uno pida una información, pero ahorita como la estructura bien, la información que te está dando, pero puede que esa información sea falsa. Ese es uno de los problemas que tiene. Como esa base no está actualizada así, con la información de ahorita. Entonces, si lo comparamos, podemos compararlo con Wikipedia, que cualquier persona puede editar su información. Entonces, eso no, se guarda la información, pero pues cualquier detalle la puede editar. Entonces, te puede salir mala la información. No, sino que ese mismo chat se genera todo. Y puede que suene muy convincente. Y una de las cosas que a esa inteligencia artificial le cuesta son los números. Así puede que una suma sencilla te lo haga, pero el problema que tienen las versiones que se pueden utilizar es que no manejan números. Así, como se dice, no tiene un módulo con una calculadora. Ese es uno de los fallos que tienen. Entonces una IA o inteligencia artificial se puede usar en la robótica. Claro, Sí. nos sirve para todo lo que tiene que ser. Para su aprendizaje principalmente, porque esto tiene que ver con la base de datos. Algo que se llama la inteligencia de los datos. ¿Qué tiene que ver la inteligencia de los datos? Con los datos que están conectados y compuestos directamente desde su información original. ¿Para qué es esto? Esto nos lleva a un punto donde podemos tener una base de datos dinámica. ¿Por qué dinámica? Aprendiendo con el tiempo, con el progresar del tiempo y con la maquinaria que sea más menor. Claro, día a día ya se ve por inteligencia artificial. Es lo único que se está hablando, es lo más nuevo, por así decirlo. Y aplicando todo esto a base de datos, que es totalmente todo lo digital. Todo lo digital tiene que ver con una base de datos, todo se almacena en algo, digitalmente. Sí, porque prácticamente la inteligencia artificial es toda la información que se va guardando en su base de datos. O si no, cómo se va mejorando, cómo vas Aprendiendo. Sí, exacto, es como un niño, pues, o sea, a través de lo que uno le dé, la información, etcétera, va aprendiendo literalmente. Aunque eso de la inteligencia artificial no es nuevo. Eso lleva mucho tiempo. Por lo que investigué, desde 1945. Así no como Claro, no irte, como esas actualmente. cosas. Pero eso de ese boom que de repente sucedió, eso es porque una compañía publicó. Y eso le interesó a las personas. Pero en sí, muchos de los sistemas utilizan inteligencia artificial. Lo único que las personas no le han prestado atención a eso. Ahorita es que se está viendo más actualmente. Pero así en las cámaras que uno tiene en los teléfonos, el acercamiento que tienen o el ajuste automático que tiene, es una inteligencia artificial. Eso es un procesador que tiene internamente. Porque la cámara puede ser la mejor del mundo, pero si no tiene un sistema de procesador inteligente, puede que la foto te salga borrosa, te salga muy oscura, o puede que ni siquiera lo saque bien. Así, pues entonces, si lo comparamos también en una vida cotidiana, si lo comparamos en una base de datos de nuestro cerebro, nuestros ojos tienen un hueco en sí. Hay una parte de nuestra pupila que no vemos nada. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a taparnos un ojo y después nos ponemos a buscar con el otro ojo un dedo, hay un punto donde nuestro dedo no se va a ver porque es un punto negro. Solo que nuestro cerebro ya procesa toda esa información y nos genera una imagen para que ya tapa ese hueco. Así con la base de datos que tiene internamente. Sí. Porque hay así es lo que uno ve, como habías explicado. Nuestros ojos tienen unas partes donde no se reconoce, pero uno siempre ve todo muy colorido. Esa información que es procesada gracias a la base de datos interna que tiene el cerebro y a los recuerdos de uno va generando. Por eso es que hay unas veces que uno cuando está mirando, uno piensa, ay, había algo que uno había puesto, o que habías visto algo ahí, pero uno voltea y no hay nada. Eso es lo que generó el cerebro de uno, con esa base de datos interna que tiene. Bueno, aquí hay un artículo que me encontré, el cual habla sobre cómo la ventaja, que dice el hecho de la integración de las técnicas de inteligencia artificial en la base de datos nos ofrece demasiadas ventajas. Las principales son la reducción de los hechos, mediante el análisis de los datos aislados y la búsqueda de nexos comunes. Otro que dice aquí, una mayor flexibilidad y capacidad para la gestión de datos y un mayor volumen de esto. La disminución del tiempo en el análisis de la información.
la eliminación de problemas de formato y calidad a la hora de combinar conjuntos, el acceso inmediato a la información, la recuperación de esta y las capacidades más avanzadas para los desarrolladores. ¿De esto qué podemos sacar? Que nos permite optimizar y que no haya repeticiones. Puede ser que el sistema vaya más lento o cueste más encontrar la información deseada. Como que haya muchos sinónimos de muchas palabras, pero que digan con lo mismo. Sí, de hecho las que son, las bases de datos que no son relacionadas son esas que, o sea, pueden aparecer varias palabras repetidas, mientras que las relacionadas es como que solo una y con eso se va relacionando todo lo demás. Que esos serían como los tokens, que se utilizan para identificarlo, para no tener que guardar tanta repetición. Para dar a concluir, el sistema de datos es como una biblioteca donde se almacena información. Podemos ver que está el MySQL, que es el sistema de datos más, el gestor de datos más usado, es más práctico y es gratuito. Y hay otros que son de pago. Además de eso, se aplica prácticamente para todo. Actualmente, desde las redes sociales hasta literalmente el mismo internet o la computadora no podrían procesarse sin tener esa memoria o ese lugar donde se almacena la información. Y bueno, actualmente se utiliza en la inteligencia artificial, por lo menos por lo que pudimos escuchar del ChatGPT, entre otros. Y todo esto para llegar a un mismo sitio que guarda la información y que entre más información vaya guardando, más información que ya pasó se convirtió en obsoleta, se va eliminando de la base de datos. Y eso es muy importante a la hora de un mantenimiento de una base de datos. Claro, para esto. Principalmente todo esto solo para formar la eficiencia que tiene que llevar toda la base. Sí, porque una base de datos no solo tiene que guardar información, sino que una información muy concreta para que el sistema no se sature. Comprenderla, manipularla, entre muchas otras cosas. Y eso se guardaría en servidores que son dedicados para eso, para guardar la información obsoleta, mientras que la otra se va a dejar para la base de datos principal. Sí, con esto concluiríamos con el video sobre la base de datos. Muchas gracias por su tiempo. Pásense por los otros videos si quieren. Este fue el video de los compañeros. De los compañeros.